La libertad de expresión es un derecho universal que confiere la posibilidad de expresar o manifestar nuestras ideas y puntos de vista libremente. Teóricamente, la libertad de expresión existe dado que somos un Estado democrático. Este derecho nos permite pensar, indagar, difundir y crear información, aunque en algunas ocasiones este derecho parece no existir. Si bien es cierto que la libertad de expresión es un derecho que garantiza manifestarnos libremente según el artículo 6 constitucional, este derecho también posee limitaciones, las cuales son los ataques a la moral, los derechos a terceros, cuando se provoque algún delito o cuando se perturbe el orden público. Al periodismo se le considera el cuarto poder por la fuerza que tiene de comunicar e informar con veracidad. Los valores del periodismo son una amenaza latente para los gobiernos corruptos. En México se ha normalizado la desaparición y asesinato de periodistas reprimidos en ejercicio de su labor. El periodismo en México está vulnerado por la impunidad y la corrupción que recrudecen los asesinatos y desapariciones, y también las amenazas hacia los periodistas. En México se vive una situación muy relevante, ya que México ocupa el primer lugar, o digamos de otra forma, es el país más peligroso para ejercer el periodismo. Lo que nos dice que los periodistas están en total indefensión y que el Estado no ha garantizado que justamente se les respeten sus derechos fundamentales. Lo que nos dice entonces que el periodismo en México realmente no tiene razón de ser, porque si no hay libertad de expresión, ¿cómo es que justamente los periodistas van a poder ejercer su labor? En ese sentido, hoy hablaremos del caso de Lidia Cacho, muy famoso, trascendente, por lo que se llegó a destapar justamente con este libro que ella publica en el año 2005, Los demonios del Edén, en la cual Lidia Cacho revela la red de explotación sexual infantil en la cual están involucrados dos empresarios libaneses, pero también en este sentido el exgobernador Mario Marín del estado de Puebla, al cual recurre este personaje libanés porque por coraje justamente a esta periodista por lo que ella publicó. Y bueno, en esta tesitura, por este hecho, Lidia es torturada por 20 horas, por más de 20 horas, rodeada de policías. Esto en dichos de la propia Lidia, policías que venían armados, que constantemente le hacían sufrir violencia psicológica, le decían que le iban a matar, le decían que le iban a violar, la tocaron. Y este caso es importante y muy relevante porque si bien sabemos que el periodismo en México, para los periodistas obviamente es muy peligroso, porque regularmente son los cárteles mexicanos o integrantes de la delincuencia organizada los que llevan a cabo este tipo de actos en los que matan o torturan al, a los periodistas. Este caso es trascendente porque fue el propio Estado dirigido por este empresario Nassif, de origen libanés,
el cual ordenó básicamente al gobernador de ese entonces, Mario Marín, del estado de Puebla, que llevara a cabo estos crímenes con propios policías del estado de Puebla. En este caso podríamos hablar de que fue el mismo estado el que perpetuó y cometió estos actos en contra de Lidia, la cual le vulneraron sus derechos. Ya no hablemos de los delitos, de todos los delitos que cometieron, sino simplemente de los mínimos derechos humanos que tiene toda persona, a ella le fueron vulnerados. Pero por si fuera poco eso, cuando el caso llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vemos cómo estos ministros que en ese momento estaban, un personaje importante que hasta la política de hoy sigue siendo relevante, es Olga Sánchez Cordero, en ese momento ministra, y dicen que no se violentaron los derechos humanos a Lidia, que carecía de pruebas. Y es entonces donde nos damos cuenta que el Estado, en muchas de las veces, es él el que actúa mal, e incluso peor, y que no te brinda la seguridad. En este caso no se la brindó a Lidia Cacho, como en muchos otros casos ha sido y sigue siendo así. Es por eso que la propuesta es, como lo han dicho, hay que tomar en cuenta que hasta la fecha el espacio de organizaciones que dialoga directamente con el mecanismo de protección y de periodistas y defensores de derechos humanos ha señalado la necesidad de que el gobierno considere una política de protección integral. ¿A qué nos referimos con esto? Que haya una coordinación efectiva entre las instituciones que integran la Junta de Gobierno del mecanismo, que son en principio la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Secretaría de Gobernación, también la Fiscalía General de la República y por otro lado la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Que haya una coordinación efectiva que dé pauta a que cuando un periodista se acerque al mecanismo haya una investigación efectiva de las agresiones por las cuales se acercó al mecanismo, pero además también que cada una de las instituciones que lo integran puedan desarrollar actividades para garantizar su protección. Es decir, en un ejemplo, si un periodista se acerca porque sufrió desplazamiento por el tipo de violencia tal vez que estaba sufriendo, que haya un plan, porque hasta el momento no lo hay. Actualmente no hay un mecanismo para que un periodista pueda regresar a hacer su trabajo, y el desplazamiento le significa hoy por hoy a los periodistas otra forma de cambiar de vida. Y en ese sentido es importante que el mecanismo vea esto. Porque otra pregunta que nos podríamos hacer es, ¿necesitamos una reforma del Poder Judicial? Quizá lo que necesitamos es que las ministras y los ministros se tomen en serio el efecto de sus decisiones.